porque es en economía donde tiene que analizar estos temas económicos, aclarando además, estimados colegas, que observo dos grandes debilidades. Primero, ese criterio un poco primitivo de incrementar la tarifa de 50 a 500 unidades impositivas, luego de 500 a 5.000 y de 5.000 a 1.000. O sea, no hay un criterio técnico, no hay un criterio científico, no hay un criterio matemático que permita decir por qué razones se incrementan las multas. Ese es el primer tema. Y el segundo tema, presidente, estimados colegas, no hay ningún sentido de que podamos emitir una ley para que Occitel pueda tercerizar las cobranzas o las multas. Es una obligación de la misma institución Occitel, que ellos deben poner la multa, deben hacer el seguimiento, deben hacer la fiscalización, y con este proyecto de ley lo que queremos hacer es permitir la tercerización para este entonces. Culmine con... Solicito que pase a la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Tomamos nota de su cuestión previa. Continúa el congresista Lescano. La congresista Lozada me pidió una interrupción, si usted tiene a bien. Usted ya ha dado dos interrupciones. Sí. Pediré al siguiente orador. Señor presidente, si nosotros supiéramos que las empresas operadoras, señor, pagan las multas, nosotros apoyaríamos este proyecto. Todas las multas, señor presidente, se judicializan, se llevan al Poder Judicial y ahí prescriben. Entonces no nos vengan a decir que las multas, porque ponen 1.000 multas y después se van a morir las multas al Poder Judicial y no se paga absolutamente nada en infracciones graves. Y la mejor multa, señor, que el gobierno ha debido hacer, y Occitel ha debido ayudar, es sacar a licitación pública las bandas que las ha entregado a dedo a una empresa monopólica que hace lo que le da la gana en el Perú. Entonces, ¿qué defensa el consumidor, señor Occitel? No hace absolutamente nada. Lo que hace es simplemente tener un soporte técnico, señor, a favor de las empresas operadoras. Entonces, así no se trabaja, señor presidente. Quieren tercerizar este tema, quieren poner, dice multas, dice que ayudan a los usuarios. Culmine con decir. Cuando los usuarios, señor presidente, en todos los días están maltratados en las oficinas de pago y atención de las más importantes empresas operadoras de telecomunicaciones. Entonces, señor presidente, puro gasto. Piden que se reestructure su CAP, ¿no? Su cuadro de asignación de personal, sus sueldos. Pero a favor de la gente no hacen nada, señor presidente. Insultan a los parlamentarios, porque nos enteramos que insultan a los parlamentarios que estamos ocupados de estos temas. No hacen los reglamentos, señor, a favor del usuario. Y quieren facilidades acá, quieren tercerizar el servicio, y además quieren alquilar, como en efecto han alquilado un inmueble, repito, por $1 millón. De tal manera, señor presidente, que nosotros vamos a escucharlo en la comisión, ahí les haremos las preguntas competentes. Si hay que aprobar esto, lo aprobaremos, pero también tienen que contestar preguntas, señor, de lo que no están haciendo y de los gastos millonarios que están incurriendo, señor. Aquí no se puede aprobar así nomás fácil un proyecto de ley donde hay un trabajo deficiente de este organismo regulador. Gracias, señor presidente. Congresista Bruce. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Luz Salgado. Congresista Luz Salgado. Gracias, congresista Bruce. Gracias, presidente. Para mostrar esta inquietud, ¿cómo es posible de que digan que van a dar a terceros y estos terceros, señor presidente, no van a identificarse? O sea, van a correr por su libre albedrío. Si han tenido 18 millones de superávit, Occitel, ¿por qué no ha contratado a mayor número de personas para que hagan este trabajo de supervisión? Es más, los trabajadores que ya hacen este trabajo tranquilamente podrían enseñar, dar toda su experiencia a los nuevos que vienen y tener una mayor seguridad en este trabajo, señor. Yo creo que esto puede haber buenas intenciones, pero merece un mayor análisis, dado que aquí también está en riesgo la seguridad de las telecomunicaciones, señor. Nada más por eso. No puede haber que pidan ellos un mayor número de empresas a particulares cuando no han gastado todo su presupuesto. Gracias. Congresista Bruce.
Presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Mariano Portugal. Congresista Portugal. Gracias, congresista Bruce. Señor presidente, en este proyecto de ley llama mucho la atención cuando dice que toda persona natural o jurídica contratada por el OCIPTEL para ejercer funciones específicas de supervisión. Yo no voy a expresar más sobre el tema, pero quiero poner un ejemplo. Si nombramos a una entidad con exclusividad de la supervisión, ¿cómo es que se le va a permitir que contrate a otros que no sabemos quiénes para que haga su trabajo? Es más, señor presidente, en este proyecto de ley está pidiendo exoneración para el nombramiento de un personal, cosa que no se le ha permitido a otras instituciones que efectivamente necesitan de recursos humanos para cumplir con su trabajo. Yo creo además, presidente, que debemos respetar la Constitución y las normas que se derivan. En el artículo 35, cuando hablamos de comisiones en el reglamento del Congreso de la República, Vamos a pedir a los asesores que por favor guarden la compostura debida. Están interrumpiendo el pleno, ya es la quinta vez que se les advierte. En efecto, vamos a citar a portavoces para tratar de reglamentar este tema. Tiempo adicional. decía, presidente, que el reglamento del Congreso, que tiene carácter de ley, en su artículo 35, expresa que existe una comisión de defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Y esta no ha pasado por esa comisión. Este proyecto de ley creo que debe derivarse, para poder debatirse a futuro, a esta comisión de defensa del consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bruce. Culmine, congresista. Continúe, congresista Bruce. Gracias, presidente. Voy a empezar recién. Presidente, yo no dudo de las buenas intenciones de este proyecto. Obviamente, la lectura del proyecto está claro que OCIPTEL, a través de algún congresista, ha pretendido incrementar las multas, que en efecto eran bien bajas y por lo tanto no tenían un efecto sancionador. Pero atrás de esa intención de incrementar las multas nos han metido un tranvía, ¿no?, con una serie de otras cosas que desvirtúan la intención del proyecto inicial. En efecto, las multas se incrementan de 50 a 500 UITs la mínima y de 350 a 1000 UITs la máxima. Cuando se habla de la escala de multas, ha ocurrido de que prácticamente ya no hay una diferencia entre lo que son las multas graves de las muy graves. Así que queda la discrecionalidad, entre comillas, de OCIPTEL determinar lo uno u lo otro. Pero lo más grave es que se dice que en el artículo, en el numeral 10.1, que la supervisión será efectuada por funcionarios de OCIPTEL. Sin embargo, en el numeral 10.2 se dice lo siguiente: que dicho funcionario no es necesario que se identifique, que no es necesario levantar un acta y que las observaciones tienen que ser respondidas en 2 días. Entonces, una sanción impuesta por un supervisor que no está identificado, que no ha levantado un acta, lo que le estamos dando es armas a la empresa supervisada para que en el Poder Judicial justamente le archiven la multa. Porque no va a pasar en ningún tribunal de justicia, va a pasar una multa por un supervisor que no se identificó y por un acta que no se efectuó. O sea, ¿para quién estamos trabajando? Estamos dándole esto, un saludo a la bandera para que después las empresas graciosamente archiven todas las multas en el Poder Judicial. Peor todavía, si este sistema de supervisión se le autoriza a los hospitales a que se tercerice a empresas privadas. Entonces, lejos de fortalecer la capacidad supervisora de OCIPTEL, le estamos debilitando, le estamos dando armas constitucionales
a las empresas para decir, oiga, un fantasma vino aquí a supervisarme porque nunca se identificó y jamás se levantó un acta y en base a eso me han puesto una multa. Por supuesto, no va a haber juez en la República que le va a decir, usted tiene la razón, archívese el caso, no pague la multa. Entonces creo que este proyecto, presidente, ha sido preparado muy a la ligera. Entiendo las buenas intenciones y yo respaldo el hecho de que se incrementen las multas, pero no de esta manera. Además, el hecho de que se tercerice esto y que OCIPTEL pida, cosa donde se nota clarísimo la mano de los funcionarios, que se permita contratar personal, que se le exceptúe de las limitaciones del presupuesto de la República por única vez. Culmine, congresista. No podemos estar dándole privilegios a organismos así de manera aislada. Si es que hay que hacer una reestructuración de, por ejemplo, todos los organismos reguladores, demos una ley integral, pero no porque OCIPTEL logró filtrar en una ley cuyo propósito era imponer sanciones más efectivas, ahora quieren meter hasta el tema de sus sueldos atrás de esos multas. Así que, presidente, esto debilita la capacidad de supervisión. Le da privilegios a OCIPTEL que no debería tener solamente OCIPTEL aisladas. Por lo tanto, presidente, me auno y como cuestión previa a aquellos que proponen que este proyecto pase también por la Comisión de Defensa del Consumidor y por la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Congresista Luciana León. Gracias, presidente. Señor presidente, en este proyecto de ley que modifica la ley de desarrollo de las funciones y facultades de los OCIPTEL, estamos a favor en esa línea y obviamente también de las tareas de supervisión que realiza OCIPTEL. Pero lo que no se entiende es la urgencia y el apuro para aprobar este dictamen. Este proyecto de ley ingresó a la Comisión de Transportes el 27 de agosto y el 10 de septiembre ya lo estaban aprobando. Y aquí quiero mencionar algo, no hubo debate. No es que entramos y salimos, no estábamos en otras comisiones, yo estuve presente de inicio a fin en la comisión y no hubo debate. Tan solo hubo exposición del presidente de OCIPTEL. Se pidió, se debatiese, se invitasen a otras personas referidas a este tema y no se permitió. Es por ello que nos sorprende esta urgencia y falta de transparencia. Eso le quita legitimidad a este tema tan importante que es darle las funciones necesarias para hacer la supervisión y fiscalización a OCIPTEL. Entonces, presidente, estamos de acuerdo que OCIPTEL requiere mayor presencia en el territorio nacional, eso sí, pero ¿acaso tercerizar esta función de fiscalización y supervisión a favor de empresas privadas es la única manera para promover el fortalecimiento de OCIPTEL? No creo, lo dudo plenamente. ¿Por qué la propia ley no dice cuáles son las condiciones mínimas que deben reunir las empresas supervisoras que serán contratadas en OCIPTEL para realizar las labores de fiscalización? Nos dijeron, no, eso se realizará más adelante, en normas complementarias. Eso déjenoslo a nosotros, lo haremos después. No, eso debe estar en la ley también, cuáles son las condiciones y las facultades que tendrán y sobre todo las condiciones que tendrá cada una de estas empresas que van a hacer la tarea de tercerización y fiscalización. Pues el artículo 2 del dictamen, cuando define a las empresas supervisoras, únicamente se limita a decir que OCIPTEL emitirá normas complementarias referidas a clasificación de estas empresas. Pero esto sabemos, pues, presidente, que es un cajón desastre. Ahí va a entrar de todo. Y como en todo procedimiento sancionador, ya lo ha mencionado el congresista Bruce, se requiere que exista la mayor claridad y transparencia, porque de lo contrario en el Poder Judicial va a ser archivado, es que con mayor razón necesitamos que se define la infracción como en la legitimidad que realiza la supervisión, lo cual no ocurre en este dictamen. Por ejemplo, en el artículo 24.3 señala que OCIPTEL podrá sancionar a personas naturales o jurídicas, aunque no tengan la condición de empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones por incumplimiento a la normatividad del sector. ¿Qué es esto, presidente? ¿Se nos va a poder también sancionar a nosotros, empresas naturales o personas naturales, como si fuésemos empresas operadoras
Esto ni siquiera se entiende y está en el artículo 24.3. Lo repito, se podrá sancionar a personas naturales o jurídicas, aunque... Culmine con decir. Para concluir, aunque no tengan la condición de empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones. Aquí es necesario mayor debate, mayor explicación sobre este tema, porque hay muchas cosas que no se entiende. Porque aquí más bien lo que estamos viendo es que se le está dando un brazo supervisor a OCIPTEL a personas naturales. Nos van a poder investigar a nosotros. ¿Bajo qué argumento? ¿Y por qué le estamos dando esas facultades? ¿Cuáles son estos supuestos? El dictamen no contiene explicación alguna sobre el particular y por eso también solicito y concluyo manifestando que apoyamos definitivamente la cuestión previa para que pase a la Comisión de Economía y si lo ha manifestado también como cuestión previa, pues pase también a la Comisión de Organismos de Defensa del Consumidor y organismos públicos. Señor presidente, la congresista Schäfer me pide una interrupción. Congresista Schäfer. Gracias, presidente, gracias, congresista León. Solo para rectificar, porque yo voy a intervenir, yo soy la secretaria de la Comisión de Transporte y Comunicaciones y ratifico lo dicho por la congresista Luciana León. No hubo debate, yo estuve de principio a fin. Lamentablemente, de momento de votación, fui a los servicios y ahí votaron. Entonces, por favor, acá no mintamos más. Gracias, congresista León. Congresista León. Para culminar, presidente, es importantísimo esto. En menos de 3 minutos, después de haber expuesto el presidente, se quiso votar este tema. No se nos dio la oportunidad de debatirlo, estuve de principio a fin y no se quiso más bien aprobar al caballazo, al porrazo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que están escondiendo aquí? ¿Cuáles son las funciones y facultades que se les está dando en exceso a esta entidad? ¿Fortalezcámoslo? Sí, de acuerdo, pero con mayor debate y con toda la transparencia necesaria. Muchas gracias, presidente. Congresista Chávez. Presidente, bueno, me ha pedido una interrupción la congresista Cuculiza, presidente, si usted lo admite, por favor. Congresista Cuculiza. Presidente, también no es una situación del tema, pero acabo de enterarme que el congresista Dahmer está pasando por un momento bastante difícil de su salud. Ha sido operado, él ha sufrido un infarto, así que desde acá mandémosle toda la fuerza posible para que se recupere y que Dios lo proteja. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Todo el pleno está de acuerdo, obviamente, con su pedido. Continúe, congresista Chávez. Señor presidente, me ha solicitado una interrupción el congresista que está del oficialismo, presidente, si usted lo permite. Por favor, congresista Guayama. Gracias, presidente. Presidente, para rechazar lo dicho por las señoras congresistas, sí hubo debate, se pidió el debate de los congresistas, 2, 3 participaron, se agotó el debate porque pedí, si algún otro congresista quiere debatir más sobre el tema, no hubo más participación de los congresistas y me puedo remitir al video, señor presidente. Después de agotar el debate, sí, lo sometimos a votación el proyecto de ley. Otra cosa, que se estén saliendo a cada rato de la sesión, y es un problema de ellos, ¿no? Ya no es problema mío. Gracias. Continúe, congresista. Presidente, si nos dicen que hay escalas técnicas hasta Francia, ¿cómo no va a poder hacer un congresista una salida al baño, presidente? ¿Cómo es eso? No se debe aprovechar esas salidas, esas paradas técnicas para poner a votación un proyecto. Pero además, señor presidente, a veces no hay cosa que decir porque no hay elementos. Cuando se apresuran las cosas y cuando lo que se ha pedido es analizar bien el tema y tener informes técnicos y no se tienen, es muy atrevido de aquellos que sí creen que pueden tomar una decisión, presidente, sin contar con los elementos del caso. Y por ese atrevimiento, señor presidente, de hacer las cosas al puntún, al caballazo, es que, por ejemplo, en un tema tan importante, presidente, como el artículo
25 que nos propone este dictamen, aquí en el inciso B se comete un garrafal y terrible error. Cuando se hace la indicación de las multas graduales, se dice en inciso A, para las infracciones leves, hasta 500 UITs. Más allá de estar decuplicando, señor presidente, una multa sin ningún razonamiento, en el inciso B vuelven a poner, si la infracción fuera calificada como leve, hasta 1000 UITs. ¿Cómo? Para dos tipos de infracción. Es decir, las dos leves puede haber hasta 500 UITs y por las mismas leves puede haber hasta 1000. Esto es producto del apresuramiento. Y ya como lo han dicho diversos congresistas, señor presidente, ¿de qué se trata? Y lo acaba de decir un congresista del oficialismo, que OCIPTEL no tiene capacidad. ¿Cómo que no tiene capacidad? Y entonces, ¿para qué existe? OCIPTEL quiere tercerizar la labor de supervisión sin darse cuenta que la labor de supervisión puede implicar incluso el conocimiento de áreas de telecomunicaciones que son cruciales para la defensa nacional. En circunstancias, señor presidente, en que tenemos problemas de narcotráfico y de terrorismo, ¿cómo vamos a hacer que una empresa privada supervisora que nadie conoce y que no se dan los parámetros para que esas empresas puedan ser designadas como supervisoras, pueden ir a inspeccionar áreas importantes para la defensa nacional y no se toman las previsiones del caso? Y yo quiero preguntar, ¿se sabe si los actuales supervisores, los pocos supervisores, los insuficientes supervisores que acá se ha señalado que tiene OCIPTEL hoy, están siquiera en el CAS? De repente, como pasa en la inspección laboral, señor presidente, y que genera huelgas y marchas de los inspectores laborales, hay inspectores que trabajan por recibo. Entonces, presidente, el apresuramiento no es buen consejero. Aquí se están cometiendo errores, se está introduciendo garrafales medidas, por ejemplo... Culmine, congresista. En el mismo, ya conseguí las dos. En el mismo artículo 25, señor presidente, en lo que atañe a las multas, y tenemos un problema de multas con las fotopapeletas famosas que han generado tantos problemas a los ciudadanos, señor presidente, aquí se propone en el inciso C del artículo 25, para las infracciones calificadas como muy graves, multas sin ningún tope. Es decir, multas que pueden ir más allá de las 1000 UITs, ¿no? Y sin ningún límite. El único límite es que no superen el 12% de los ingresos brutos del infractor. Es decir, si tenemos un infractor con ingresos brutos enormes que quisiéramos que tengan las empresas, va a haber multas sin ningún límite, señor presidente. Esto no tiene ninguna sostenibilidad en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que exige la Constitución, señor presidente. Culmine con esto. Gracias, presidente. Entonces, producto del apresuramiento y de lo que ya se ha explicado aquí, no podemos sacar. ¿Qué queremos? ¿Llegar a destruir a la inversión en telecomunicaciones? Porque además, señor presidente, acá se permite que se multen, como bien se ha dicho, a empresas o a personas naturales que no tienen nada que ver con el ámbito de aplicación o supervisión de OCIPTEL. Es decir, ¿en qué casos puede OCIPTEL sancionar a personas naturales y jurídicas que no están bajo su jurisdicción? ¿En qué casos? No se dice, se da una puerta abierta a la arbitrariedad. Lo peor que puede pasar, señor presidente, es que tengamos arbitrariedad y que las empresas y las inversiones comiencen a correr del país. ¿Eso es lo que se quiere? ¿Otra Venezuela, presidente, destruida económicamente? ¿Eso queremos para nuestro país a través de este tipo de leyes que no ayudan a construir y a fortalecer la economía del país, sino más bien a asustar y ahuyentar a los inversionistas, presidente? Congresista Schaeffer, le pide una interrupción al congresista Zamudio.
Gracias, presidente. Me había pedido una interrupción el congresista Eguren y luego el congresista Zamudio con su venia, presidente. Gracias, presidente. Presidente, ya había cuestión previa, se ha señalado para que se someta a votación que vaya a la Comisión de Economía. Quiero reforzar ese criterio, señor presidente, porque no es un pedido individual que ha hecho el congresista Acuña, sino hay un oficio remitido por el presidente de la Comisión de Economía a usted, señor presidente,